Hay un error que cometen muchos desarrolladores y muchos propietarios de Airbnb, es que en el momento que tienen un negocio se olvidan de ser turistas, se olvidan de ser clientes. Piensan únicamente cómo hago para vender más. No, no, usted tiene que pensar es qué compraría yo, a qué le veo valor, qué grupo de personas están desatendidas, qué tipo de gente está dispuesta a pagar más por un servicio VIP. No necesariamente tiene que ser lujo. Por ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida está dispuesta a pagar de más por tener una habitación más cómoda, un mejor transporte. ¿Dónde están las habitaciones para estas personas? ¿Dónde hay un Airbnb para personas con movilidad reducida? Por ejemplo, hay un buen nicho de mercado que sería fácil de explotar teniendo una sola propiedad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Ana María Palacio. Yo soy gerente del clúster Turismo de Negocios de la Cámara de Comercio de Medellín. Para resumir un poco, el clúster es el que apoya a los empresarios de turismo para que sean más competitivos y puedan crecer más. Me han invitado y pues me han honrado con esta invitación de poder estar con estos dos grandes urbanistas de la ciudad y poderles hacer algunas preguntas alrededor de lo que están haciendo y lo que están haciendo bien, para que todos los que están acá pues aprendan y aprendamos. Entonces, yo quiero comenzar dando pues la bienvenida a Lucas y a Alejandro, contarles un poquito sobre quiénes son ellos. Yo creo que varios de ustedes ya los conocen, pero darles un poquito de contexto de por qué están siendo invitados a este panel y por qué queremos hoy generar estas conversaciones con ellos. Lucas Gómez es fundador de Transurbanos, es una compañía desarrolladora de productos inmobiliarios y él es economista con especialización en finanzas de la Universidad de AFIT. Ha trabajado en el sector inmobiliario por más de 10 años, tiempo en el que ha participado en el desarrollo de más de 7.000 viviendas, alrededor de 30 proyectos inmobiliarios, 8 de ellos en el sector turístico. Como emprendedor también eres socio fundador de Halo Rent, compañía operadora de proyectos hoteleros, viviendas turísticas y proyectos de vivienda para la renta, y es miembro de la Junta Directiva de Camacola Antioquia. Bienvenida, Lucas. Y tenemos a Alejandro González, que es cofundador y director creativo en Maca Desarrollo Inmobiliario y Black Room, operador hotelero. Digamos que la hoja de vida de Alejandro es muy interesante porque hay una mezcla de conocimientos. Él es diseñador de profesión y emprendedor de corazón. Su carrera ha estado marcada por pues, grandes retos. Gracias. Él habla de que comenzó su vida profesional en Agua Bendita, que muchos de nosotros lo conocemos, es el swimwear de Latinoamérica más reconocido, y pues fue director de comunicaciones donde pudo aprender muchísimos temas de marketing digital y perfeccionar la venta digital y el entendimiento justamente de ese perfil de los deseos de los clientes y cómo generar, digamos, un valor en los productos que se le ofrecen. Tiene una especialización de estudios y lanzamiento de productos en e-commerce en la Universidad de Sydney, Australia. Y durante la pandemia cofundó Big Travels, que es el primer blog de cervezas, para los que son amantes de las cervezas, o sea, mejor dicho, diseño, tema inmobiliario, cervezas, y la empresa familiar fundada por su madre es Maca, Desarrollo Inmobiliario, donde él ha trabajado junto con su hermana en la creación de proyectos inmobiliarios disruptivos en Medellín. Su experiencia en estudios de mercado y de diseño han sido cruciales porque ha sido una combinación muy interesante entre el tema de aportar en el diseño y aportar también en la parte comercial. Su enfoque actual es expandir el negocio, innovar en modelos de hotelería y responder como a las nuevas necesidades de los viajeros, creando sus productos y servicios que compitan por valor más que por precio. Entonces, bueno, ya con esta introducción, dándoles la bienvenida, la idea es poder generar algunas preguntas alrededor de justamente cuál ha sido ese proceso que ustedes han vivido, pero también analizar un poco qué es lo que estamos viviendo como ciudad, que creo que realmente pues, lo hemos venido tratando en los diferentes espacios de Expo Host. Pero nos gustaría escuchar primero, pues me gustaría comenzar preguntándole a Lucas y Alejandro, la ciudad
como la vemos, ha sufrido una transformación gigante en el escenario inmobiliario, pero debido también a varias, digamos, experiencias que ha vivido en la ciudad de transformación, no solo inmobiliaria, sino también social, sino también turística en los últimos años. ¿Ustedes desde dónde comenzarían a contar que ha, digamos, sufrido esa transformación y a raíz de qué? ¿Y cómo analizan ese nuevo escenario que está viviendo la ciudad? ¿Cómo creen que, digamos, se forjó lo que estamos viviendo ahorita en estos nuevos cambios inmobiliarios que estamos enfrentando? Sí, vos. Bueno, yo llegué aquí a Medellín en el 90, yo vivía en el Bagre, mi papá que era ingeniero de minas, era un amigo. Entonces, pues, digamos que ya con 44 años me ha tocado vivir cositas, y de las cosas que no veías, cuando llegué en el 90, era una guerra de Pablo Escobar y era una ciudad muy violenta, pero también era esa ciudad industrial de Colombia, esa ciudad donde estaba el tejido empresarial y demás. Si uno se pone a leer un poquito sobre Antioquia, ha sido siempre un cruce de caminos. Cuando uno mira qué es Medellín, era un cruce de caminos entre Santa Fe, Antioquia y la mina del Zancudo y entre otras varias regiones. Y eso ha sido un poco la historia del desarrollo de Antioquia. Ha sido un cruce de caminos de comercio y donde se creó una cultura de tejido empresarial. Después de que ganamos la guerra, de alguna manera, pues ganamos la guerra, arranca un proceso de consolidación de una región, de recuperación de una región. Y esa es la historia bonita de Medellín, esa es la historia de resiliencia de esta ciudad, que se ve materializada en una cantidad de fenómenos gigantescos. Fenómenos que van desde lo muy profundo, cómo se empiezan a recuperar los barrios y cómo se empieza a recuperar pues, el tejido social, hasta cosas mucho más light, como que empezamos a tener gastronomía. Yo no sé, pues a mí me tocó chiquito que yo solo iba a los restaurantes cuando me graduaba de arte. Y ahora con mis hijos creo que voy 3 días a la semana al restaurante. O sea, todos los días hay una ocasión para... Son muchos fenómenos y muchos de los fenómenos que empiezan a posicionar la ciudad. Los temas que todos conocemos, temas como la cultura metro, cuarta revolución industrial, el paisaje que tenemos, la música, la cultura, ese mismo tejido empresarial que nos ha conectado con el resto del mundo. Tenemos compañías que nos deberían hacer sentir muy orgullosos. O sea, uno ve un grupo Argos llega a Estados Unidos y ve esos camiones por todos lados, es una locura. O sentarse uno con Ignacio, el presidente de Sura Asset Management, y él le dice a uno con orgullo, yo soy inversionista número 27 en América Latina. Entonces, yo no sabía que existía tanta plata. Y luego uno entiende que Antioquia compite en inversión extranjera en América Latina y es el tercero, o sea, solo abajo creo que México y Brasil, por encima de Chile. Uno dijo, Dios mío. Y esa es la historia de la ciudad, la que ha hecho o que ha permitido hablar en algún momento de que esta es la ciudad más innovadora, la que ha permitido de alguna manera viralizar la ciudad. Y eso se ha ido haciendo a través de los años, y por eso cuando yo era chiquito, uno veía a alguien blanco y uno decía, uy, un extranjero, era como algo extraño, y hoy estamos invadidos de ellos. Y es que es una ciudad cool, donde la gente quiere estar, donde hay historias para contar y donde hay mucho para hacer. Y yo creo que eso es lo que está pasando, que en la medida que la información se ha democratizado, las historias de la región se dieron a conocer, y en la medida que la historia se dieron a conocer, pues el destino se popularizó. Me parece muy particular, Lucas, lo que hablabas del tema gastronómico, porque le estaba diciendo a Alejandro que viví 5 años en Australia, regresé en el 2013, yo recuerdo visitar Medellín y solo ver el KFC del Tesoro, era el único, porque pues Frisbee era el que dominaba en el mercado, y no encontrar más tipos de comidas cuando en Australia uno encuentra comidas de todo tipo. Cuando yo regresé a la ciudad dije, no, wow, impresionante. Y el llegar en ese tiempo, que todavía no teníamos el desarrollo gastronómico de hoy, pues fue encontrar una ciudad totalmente transformada como tú hablas, y comenzando esa narrativa de la transformación social, que nosotros ni siquiera no la creíamos y decíamos, porque todo el mundo está empezando a llegar acá, ¿cierto? Una ciudad que no era bilingüe,
solo eran bilingües los que se iban y estudiaban del otro lado. Entonces, muy interesante porque yo creo que ha sido una transformación en más bien un corto tiempo, porque nos ha exigido ponernos al día en un montón de elementos que no teníamos como ciudad. Mira, ese es un tema que toco mucho. Yo fui nómada 5 años, he tenido el placer de viajarme el mundo y conocer muchas culturas. Y hay una reflexión que yo hago de Medellín, y es que Medellín geográficamente es una ciudad que nunca pudo ver más allá de su frontera. Como somos un valle y tenemos montañas, antes de que existiera el Internet, lo único que existía en Medellín era Medellín. Y nunca mirábamos ni qué hacían en Bogotá, ni qué hacían en la costa, ni qué hacían en otros lados. Cuando llega el Internet, en el 98, 99, que se populariza, y toda esa generación, que es la generación mía, que crecimos, los niños del Internet, que crecimos estudiando en Internet, los primeros que vimos YouTube, empezamos a traer todas esas cosas que veíamos de afuera a Medellín. Entonces ahí es donde empieza a entrar KFC y donde empezamos a traer negocios y ideas que vemos afuera, pero las empezamos a hacer a nuestra manera, porque aún así el paisa tiene una cosa, es que su recursividad, la falta de recursos nos obliga a ser recursivos y creamos nuevas maneras de hacer todas esas ideas que vemos afuera, y por eso la gente de afuera viene a Medellín, de Medellín, y dice, wow, esta gente vive muy diferente, dicen qué ciudad tan cool, qué ciudad tan distinta. Nosotros los paisas vemos Medellín y pues para nosotros es lo más normal. Uno muchas veces dice, no entiendo qué hace un turista en Medellín, no sé qué es lo que les gusta, pero si uno se pone a comparar Medellín con cualquier otra ciudad del mundo, se da cuenta que Medellín es una ciudad muy diferente, y es una ciudad que es muy egocentrista, que se quiere y se cuida mucho. A diferencia de muchas ciudades, en Medellín es difícil ver basura, que la hay, es difícil ver gente maltratando la ciudad. Es increíble que el metro, con la excusa de la cultura metro, lo hayan grafiteado nomás 2 veces en toda su historia, y las 2 veces fueron personas que no eran de Medellín. Entonces, esa cultura que es de Medellín del autocuidado, sumado con la nueva investigación digital que podemos ver que se hace en todo el mundo, hace que se generen cosas nuevas, innovaciones que solo existen en Medellín. Y eso es, yo creo, que gran parte del cambio que ha tenido la ciudad. Luego de este análisis un poco más filosófico, yo creo que pues, quisiera entrar un poco pues, en materia de lo que muchos de acá van a estar interesados, porque sé que aquí hay inversores, personas que son desarrolladores, hoteleros, y quisiera de pronto ir como al inicio, es decir, ustedes comienzan a vislumbrar un nicho muy interesante en la ciudad hace unos años, en que nosotros contábamos con hotelería tradicional, contábamos con renta tradicional, y comienza este auge tan fuerte de otro tipo de alojamientos que estamos viendo en todas las ciudades, entre ellas las rentas cortas, en una ciudad pues, que está viviendo toda esta transformación. Y escuchando un poco, digamos, el contenido en redes de Lucas y conversando con ustedes, hay todo un tema de cómo no solamente ustedes desarrollan los proyectos inmobiliarios, sino que también hay todo un tema de tener una operación unificada y de tratar de que no haya lo que se llama los edificios, la democratización de los edificios, donde pues obviamente una persona invierte en un apartamento, la otra en otra, y no hay, digamos, como un concepto más unificado de aquellos que se están hospedando en este sitio. Me ha parecido muy interesante toda la narrativa que he escuchado en los podcasts de Lucas y también el material de Alejandro, de cómo este tipo de alojamiento es lo que está prefiriendo las personas, los nomás que están viviendo, las personas que eligen ese tipo de alojamiento, porque ya no es como antes, que es voy a alquilar una casa cada mes, ya no necesariamente las personas quieren permanecer en un mismo sitio, sino que el tema nómada es ya como, digamos, algo que todos queremos vivir. Entonces quisiera que explicaran un poquito eso de por qué Lucas, no la democratización de los edificios, sino una operación unificada de esas unidades que ustedes construyen, y cuál es el concepto detrás de eso. Bueno, yo creo que uno en este tema empresarial debe buscar como las mejores prácticas. Yo sinceramente llegué a este negocio para hacer plata. O sea, a mí al final del día, lo que trato de entender fueron los mecanismos que me hacen más eficientes para ganar más.
O sea, esa es mi pasión no es la arquitectura, no es la experiencia, no es nada de eso. Pero me ha tocado estudiar como un berraco y el proceso de estudio mío ha involucrado desde la práctica, desde los errores hasta la parte académica, los viajes, ver las mejores prácticas y demás. Y cuando empezaba a mirar el mundo desarrollado, porque la verdad, eso de inventarse algo es muy jodido, uno empezaba a ver, bueno, quién lo está haciendo bien, quién son los grandes en esta vaina, cómo lo hacen, y empezábamos a mirar el mundo desarrollado y hacíamos los viajes y íbamos y nos sentábamos como el desarrollador y todo, y en ningún momento aparecía el modelo de escrituración individual y edificios democratizados. De hecho, los libros no tienen eso en la teoría, eso no existe. Entonces nos poníamos a ver por qué era el fenómeno. Lo primero es que en el mundo desarrollado hay exceso de liquidez. Entonces, lo que para nosotros es una restricción infinita, para ellos no existía esa restricción. Como no tenían esa restricción, pues ellos ya se iban simplemente por las mejores prácticas. Y decían, hay que monopolizar la propiedad para poder tomar decisiones mucho más ágiles, para poder crear experiencias, para poder crear comunidad y para poder tener economías de escala. Y uno se pone a ver eso y tiene toda la razón. Entonces, yo lo vivo mucho en los proyectos. Entonces, yo hago un proyecto de vivienda, lo entrego, 200 apartamentos, y al otro día voy a ver la torre con todo el orgullo y lo único que veo son letreros de se alquila o se arrienda. Otro, en algún momento la compañía pues, es una compañía joven, lleva 10 años en el mercado, en algún momento esa compañía empieza a dar liquidez y la junta dice que vamos a hacer una plata. Entonces, pues la lógica, mi responsabilidad como gerente, mi inteligencia llegó a decir invertamos en propiedad raíz. Y un segundo después me dicen, ¿bien qué? Y me corcharon, definitivamente, ¿qué? Es que me voy y me meto en oficinas, que me estaba hablando hace 6, 7 años, no estaba tan bueno para hablar. Voy y me meto en comercio, ¿no? En ese momento había una oferta gigantesca en Colombia, pasamos de desarrollar 6 centros comerciales por año a 130 centros comerciales por año, estábamos invadidos. Y finalmente venía el tema de los apartamentos, que era lo que todo el mundo invertía. Yo miraba la rentabilidad de un apartamento y yo, un apartamento no es tan rentable, no es bueno. Yo sí decía, pues si el desarrollo inmobiliario estoy duplicando mi plata cada 3 a 5 años, porque voy a ir a coger mi plata para invertir en un apartamento, para generar rentas pasivas al punto 4 y después tener que ir a asumir la desocupación, el predial, la administración, etc. Por eso llegamos al turismo. En ese momento vimos una oportunidad. El turismo estaba con tasas de crecimiento de 2 dígitos. Nos asesoró una compañía mexicana y llegamos a turismo. Pero cuando llegamos a turismo, decimos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos bien? Y entonces decíamos que no nos pase lo mismo que pasa con los edificios que entregamos a los inversionistas. Hay inversionistas que pasan con edificios entregados 6 meses sin alquilar su apartamento. O 1 año tratando de vender un inmueble y no son capaces de venderlo porque al lado hay 150 letreros adicionales. Y le estaban entregando el poder al que iba a demandar el inmueble, pero ellos como inversionistas perdían cualquier poder de negociación. Entonces lo que nosotros dijimos es, para que esto funcione, la única manera es monopolizar el edificio completo. De hecho, la experiencia nos muestra que en edificios donde operamos, que hay otros operadores, pues hay una competencia que generalmente termina en precios, no en valor, no en producto. Y eso simplemente nos falla la fórmula de la destrucción. Segundo aspecto, que es el que más relevancia nos ha ido tomando con el tiempo, es que cuando tienes 1, 2 unidades, 3 unidades, 20 unidades en un edificio, no hay como generar experiencia. No hay como meterle vida a los edificios, no hay como crear comunidades específicas. Y de las cosas que hemos encontrado, como que la rentabilidad está en los nichos. Eso que hablan del long tail, del short tail, del mercadeo, no sé dónde hablan de eso. Realmente cuando le apuestas a una tribu específica, cuando creas una experiencia inolvidable, ahí te haces diferente. En todo negocio, yo creo que las cosas más importantes que he aprendido yo en el emprendimiento es que la rentabilidad está en la ventaja competitiva y la única manera de escribir ventaja competitiva en la vida es lo que me hace diferente. O sea, yo me casé con mi señora porque me vio distinto, porque algo de lo que tengo que me hace distinto le gustó. Y así pasa con todo, así es. O sea, lo que hace un edificio, una comunidad, lo que hace su arquitectura, su diseño, su modelo de negocio, eso es lo que lo hace distinto. Y esas son las cosas que uno tiene que exaltar. Yo le gusto a la gente porque soy Lucas, no porque trato de ser otro. Y era la única forma que encontramos realmente para competir en un mercado tan
competitivo con el mercado antioqueño, en todo sentido, porque en ese momento la preocupación es cómo compito contra un sector inmobiliario donde probablemente hay 450 compañías afiliadas en Antioquia, pero puede haber, no sé, 600, 700 constructores. Después, ¿cómo hago competir con la hotelería tradicional o cómo hago para competir con los mismos Airbnb? Lo único que encontramos es vamos a apostar por concepto, diseño y a generar un montón de capacidades que nos hagan distintos al resto. Entonces, ese es como el análisis. Bueno, para complementar ahí como Lucas, hay una frase que yo digo mucho y puede aplicar para ustedes que me imagino que están en el mundo Airbnb o están en el mundo de rentas cortas hotelero. Hay un error que cometen muchos desarrolladores y muchos propietarios de Airbnb, es que en el momento que tienen un negocio se olvidan de ser turistas, se olvidan de ser clientes. Piensan únicamente cómo hago para vender más. No, usted tiene que pensar es qué compraría yo, a qué le veo valor, qué grupo de personas están desatendidas, qué tipo de gente está dispuesta a pagar más por un servicio VIP. No necesariamente tiene que ser lujo. Por ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida está dispuesta a pagar de más por tener una habitación más cómoda, un mejor transporte. ¿Dónde están las habitaciones para estas personas? ¿Dónde hay un Airbnb para personas con movilidad reducida? Por ejemplo, hay un buen nicho de mercado que sería fácil de explotar teniendo una sola propiedad, ¿cierto? Cuando uno va a desarrollar, uno tiene que pensar mucho como huésped, como turista y darse cuenta, número uno como turista, uno quiere estar en la zona turística. No tiene sentido ponerse a desarrollar zonas nuevas. Ahora, si hay una zona nueva que se está desarrollando de forma turística, ahí un hotel o un Airbnb le puede ir bien. Lo que le pasó a la Comuna 13. De la nada se desarrolló turísticamente, los Airbnb de Comuna 13 les va muy bien, ¿cierto? Ahora, cuando uno va a desarrollar, tiene que buscar ubicación. Donde hay hotelería de ubicación, le va a ir bien. Por ejemplo, lo que está pasando con el que llamo yo el Triángulo de las Bermudas, que es Astorga, Manila y Provenza. Todo el mundo anda en chanclas y pantaloneta. Esa es la zona turística de Medellín, ¿cierto? ¿Qué pasó? Laureles salió en un periódico como que era el barrio más cool del mundo. Se duplicaron los precios de los Airbnbs y arrancó a crecer la hotelería. Hoy hay más de 15 proyectos hoteleros en desarrollo en Laureles y muy seguramente se va a seguir posicionando. Entonces, cuando uno quiere que le vaya bien en el negocio, como dice Lucas, la diferenciación es lo más importante. ¿Y cómo se diferencia uno? No es simplemente ser diferente, es ver qué es lo que quiere la gente y hacer un producto que alguien diga, uy, qué chimba, quiero eso, ¿cuánto vale? No me importa, eso es lo que quiero pagar. Por eso los Airbnbs que tienen billares les va bien, los Airbnbs que tienen piscina les va bien, los que tienen jacuzzi, porque eso es lo que la gente busca en su hospedaje. Entonces hay que meterse en la cabeza del turista y entregarle un producto que quiera pagar, porque al final eso es lo que va a hacer que uno venda bien. Pienso un poco cuando hablaban de ese diferencial en una charla de Juan Camilo Vargas de Creación, hablando con algunos Airbnbs han hecho una conceptualización muy particular. Por ejemplo, uno dice Bogotá hizo una conceptualización de un Airbnb de la casa de los Simpsons y aumentó los alquileres increíblemente porque eso es una experiencia, es decir, pues uno se queda en cualquier Airbnb todo el tiempo, pero si logra diferenciarse, ahí es donde empieza a tener ese valor. Tuviste un ejemplo muy interesante, pues aquí que también tenemos varios que justamente están liderando temas de Airbnb de rentas cortas, como por ejemplo el nicho de personas en situación de discapacidad, pero ustedes han desarrollado diferentes proyectos que me gustaría que los ejemplifiquen, es decir, hablamos de un welcome que tiene un énfasis, por ejemplo, en bienestar, que está haciendo un nicho supremamente fuerte, las personas están buscando ya no solo el tema médico, sino están con temas de burnout, quieren tener un tema espiritual y físico que los ayude. Hay un tema, pues hay algunos que tienen más un enfoque para nómadas, otros que tienen unas ciertas actividades y ciertas características. Me gustaría que de pronto mencionaran algunos de los proyectos que ustedes lideran, que nos den esas ideas de cómo se ha conceptualizado un proyecto en esos nichos en particular. Correcto. Mira, nosotros cuando vamos a desarrollar partimos de una premisa. Número uno, cualquiera puede tener una cama y un baño. No queremos ir a eso porque vamos a competir por precio y cuando uno compite por precio, tarde o temprano, adiós rentabilidad.
Entonces nos pusimos primero a hacer análisis de mercado, ver macro tendencias mundiales. Ahí es donde salió el tema wellness, que es Wellcome, donde se ve que la industria del bienestar a nivel mundial todos los años crece entre 10 y 15%, y se ve que hay nuevos entornos del ecosistema de bienestar, no necesariamente médico, que crecen aún más rápido, ¿cierto? Tú dices lo del burnout, el estrés, post-pandemia fue un tema que creció mucho y sigue creciendo. Entonces montamos Wellcome como una respuesta a la frase que uno coloquialmente dice: me fui de vacaciones y volví más cansado, ¿cierto? Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Entonces lo que dijimos fue: creemos un hotel que de verdad ofrezca descanso, desde los colchones, desde la iluminación. Las habitaciones tienen una cosa que se llama ritmo circadiano, y es que la iluminación de la habitación imita la tonalidad del sol a través del día. Eso se supone que da más descanso. El agua que le damos a la gente es agua ozonizada, que no es en botellas, sino que es una botella de vidrio que la misma persona va y llena. O sea, hay un montón de detalles. Tenemos un spa, o sea, tenemos muchas cosas en cuanto a este nicho. Entonces dijimos, hay un porcentaje de personas que están dispuestas a pagar de más por estos servicios, y eso genera rentabilidad. Por ejemplo, un proyecto que tenemos hoy en construcción, que es Action Living, que es un co-branding con la cadena de gimnasios Action Black. A ver, es una tesis muy sencilla. Uno no es capaz de decir cuántos gimnasios hay en una ciudad. Aquí nadie es capaz de decirme cuántos gimnasios tiene Medellín. Entre los gimnasios de las unidades, los de los centros comerciales, los de la calle, es prácticamente imposible calcular el número. Así pasa en Medellín y en prácticamente todas las ciudades del mundo. ¿Qué quiere decir eso? La gente tiene una necesidad de hacer ejercicio y está dispuesta a pagar por eso. Ahora, cuando uno viaja, un ejecutivo viaja, es una persona que normalmente está acostumbrada a hacer ejercicio en la mañana, llega a un hotel, a un Hilton, a un Marriott, no sé cuál sea el nombre, y se encuentra con 2 caminadoras, 3 pesas y una colchoneta para hacer abdominales. O sea, eso cualquier persona que vaya a un gimnasio de forma regular, pues le parece un chiste, no dan ni ganas de ir. Nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a cumplir primero la necesidad del gimnasio y la complementamos con habitaciones. Y ese es el proyecto que tenemos en estos momentos, que se llama Action Living, que es un proyecto que está en fase de construcción, pero que sabemos que va a tener una muy buena ocupación, porque la velocidad de ventas nos dijo la realidad del mercado. Fue un proyecto que se vendió en 2 meses. O sea, la misma gente lo vio y dijo: me gusta, iría, compró. Y eso es un muy buen termómetro. Perfecto, Lucas, ¿qué ejemplo nos puedes dar de esa conceptualización en algunos proyectos de ustedes? Nosotros ahora la apuesta más interesante que tenemos es alrededor de la cultura. Entonces tenemos un proyecto que se llama The Anti. Para mí, pues, dentro de ese triángulo de las Bermudas, para mí el barrio más interesante ya no es Astoria. Y cuando uno sale y se camina hacia barrio Astoria, empieza a ver que hay un montón de sitios como culturales, desde gastronomía hasta anticuarios y cosas de ese estilo. Galerías de arte hay bastantes, tiendas de boutique de ropa y demás, y dan como un ambiente muy bueno al sitio. Y yo creo que cuando uno está viajando, ese ambiente bueno, es bastante atractivo. Sacamos un concepto que se llama de arte. Hay una apuesta importante por el tema cultural y artístico, y donde pues, el equipo lo que ha venido es trabajando en toda una cantidad de experiencias asociadas a la cultura. Tiene un pequeño teatrino, tiene galería de arte, va a tener un tema de grafitis importante, va a tener un tema de eventos constantes, tratando de generar interacción con la comunidad y muy asociado al tema cultural. Entonces, por ejemplo, las primeras cosas que aparecen ahí es: nosotros ya estamos haciendo una inversión importante en arte para meterse en el edificio, cerca de 1.000 y pico millones de pesos, que van a ir simplemente a adornar ese edificio. Pero empiezan a aparecer otro montón de experiencias, de detalles que son como más de diseñador, pero que generan bulla y de alguna manera generan experiencias que son llamativas. ¿Han visto los gabinetes de los extintores, por ejemplo? Que sale el hacha, la manguera y eso, y es una caja roja. Pero en el edificio nuestro lo que hay es flores. Y dice: si hay amor a primera vista, rompe esto y entrega la flor. Y así está el edificio
completo, lleno de detalles que van a ser muy llamativos. Es también como una especie de juego, pues es como hacer esto entretenido y que esos pequeños detalles de alguna manera generen viralidad y generen mercadeo y generen muy. Con esto que hablabas de estos cruces con la cultura, pensaba mucho cuando hablábamos al inicio de esa Medellín, que todavía no tenía este boom turístico, cómo también nos hemos visto enfrentados muchas veces a una mala comprensión de que todos los visitantes que vienen a Medellín buscan una diversión que no es la correcta y a veces se ha relacionado constantemente, pues en algunas veces como el tema de rentas cortas, el tema de explotación sexual de niñas y adolescentes, en donde también hay todo un esfuerzo que ustedes han venido haciendo por mostrar que no es ese visitante que queremos que venga, digamos desde Cruces de Turismo, desde la Cámara de Comercio, venimos en un esfuerzo de traer ese turista, pues visitante de valor. Y creo que nos hemos encontrado con un tema de los nómadas digitales, que realmente pues muchas veces los hemos llamado mal cuando las personas quieren protestar frente a ciertas situaciones, el encarecimiento, toda esa transformación que va viviendo la ciudad y que no somos los primeros en vivir, pero hemos muchas veces creído que ese nómada es el que de pronto viene a hacer daño a la ciudad, y cuando uno mira los perfiles de quienes están viniendo, son personas que están queriendo hacer inversión en la ciudad, son personas que tienen una alta capacidad adquisitiva y educativa. Hace poco estuve en uno cerca del Tesoro, en un colín de nómadas, y ellos quieren hacer conexión, no solo eso, incluso aportar, dar becas, conectar con talento local. Y adicionalmente no es ese turista que viene 2 o 3 días, sino que se queda entre 1 mes y 3 meses. Y particularmente en esta experiencia de este colín me decía es que es tanto la experiencia de comunidad que se ha generado acá que ya se quiere quedar 6 meses, 1 año, porque conecta con esa cultura local, con esas experiencias turísticas y con eso que tenemos por ofrecer como Medellín. En la experiencia de ustedes, ¿cómo educar a la ciudadanía o cómo acercarlo a ese perfil para que entendamos que es un perfil que podemos aprovechar en este tipo de proyectos urbanísticos y que es justamente lo que debemos entender para no echar al turista que tanto tiempo nos tomó invitarlo porque no venía a la ciudad? ¿Cómo hacemos para no perder esa oportunidad, pero entendiendo cuál es ese perfil de valor que debemos sacar? Mira, hace algo así como 2 semanas estuve sentado con un amigo mío que trabaja con la administración y me hizo la misma pregunta. Y yo le dije, la mejor arma que tiene Medellín para concientizar a la población se llama cultura metro. La cultura metro para mí le dije yo, es un arma psicológica. O sea, haber convencido a la ciudad de cuidar el metro fue el logro más grande que haya tenido esta ciudad en cuanto a cultura. Y eso puede salir del metro y volverse un tema de ciudad, si llevamos esa misma cultura a todas partes. Obviamente hay turistas malos, de prácticamente 2 millones de turistas que llegan al año, va a haber un porcentaje de gente mala. Eso es inevitable y ojalá la autoridad esté encima y se le castigue rápido y sea mediático y que los que van a hacer cosas malas cada vez se prevengan más y no vengan a Medellín. Pero inevitablemente lo que no debemos hacer como ciudad es satanizar al buen turista y mucho menos al nómada, porque el nómada al final es una persona que se enamoró tanto de la ciudad que quiere pertenecer a ella y está dispuesto a adoptar la cultura. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es integrarnos nosotros como aquí en Asohost, como parte de esta agrupación, esta agremiación, y con Cotelco, que es el lado hotelero, juntarnos con la administración y de verdad concientizar a la ciudad de que el turismo es muy bueno. Lo bueno del turismo es que el dinero que le entra a la ciudad es un dinero que se queda en la ciudad, es muy poco el dinero que sale y eso hace que la ciudad sea cada vez más valiosa y eso hace, sí, genera al principio, como cualquier modelo económico, que vos llegás a introducir dinero en mercado y por eso se empiezan a inflar precios, se empiezan a inflar muchas cosas, pero llega un momento donde se estabiliza y eso empieza a generar beneficios para todos. Entonces,
satanizar al turista me parece el error y creo yo que como agremiaciones junto con la ciudad se debería usar más la cultura metro para enseñarle a la ciudad que el turismo es muy bueno, que no nos pase lo de Barcelona. Yo creo que el colombiano por naturaleza tiene un problema grave y es que se autosabotea. Entonces le empieza muy bien en el fútbol y le va mal en la final. Le empieza muy bien en el turismo, pero apenas estamos empezando. Todavía no tenemos tantos turistas. Y vamos a copiar las pendejadas de otros sitios donde no lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien y no estamos hablando con claridad. Yo creo que hay que ser claro con la gente de dónde están las oportunidades y qué es lo importante. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es importante entender hoy? Estamos en la era del conocimiento. La riqueza antes estaba en la tierra y por eso eran los reinados. Luego llegó la industrialización y por eso una ciudad como Detroit fue tan importante. Hoy está en el conocimiento. Y el conocimiento, si se han dado cuenta, no está en un sitio específico, se mueve con las personas. Las personas se llevan el conocimiento. Y hoy las personas no están donde está la industria, el capital es móvil, las personas están donde está el coolness, donde está lo bacano. La gente está yendo para las ciudades atractivas. Nosotros hoy tenemos la fortuna de ser una ciudad atractiva. Estamos hablando de gente. Pero cometemos el gran error, como nos autosaboteamos, de salir a decir 1000 pendejadas que no son correctas, a decir que todo el turismo de la ciudad es turismo sexual, no es droga, es falso. ¿Cuántas familias llegan? ¿Cuántas mujeres llegan? A decir que la vivienda está costosa de cuenta del turismo, pero nadie habla de que tenemos un pote atrasado y que no producimos viviendas, y que las tasas de interés están altas. Entonces, yo creo que al final del día hay que hablar las cosas claras, entender que muchos de los problemas que hoy están atacando, alto costo de la vivienda, alto costo de la gastronomía, etcétera, son problemas de oferta, no de demanda, es falta de oferta. Una ciudad como Medellín produce 65.000 hogares, estamos produciendo 18.000 viviendas. Nada, no hay que ser economista, en ese sentido común, falta producir vivienda, falta tejido empresarial, falta financiación, falta un montón de cosas para que los arriendos y las tarifas no se vuelvan altas. Lo mismo pasa con la hotelería, falta oferta. Si llega oferta, bajan las tarifas. Lo mismo con el. Hemos protegido, y eso es uno de los grandes problemas de los gremios en Colombia, que hemos protegido demasiado a muchos afortunados. Estamos montando un montón de barreras para que no entren competidores y lo que necesitamos es un país que se necesita desarrollar urgente es competidores. Necesitamos oferta por todos lados, necesitamos compañías revolucionarias que lleguen a competir de frente y a crear oferta de valor. Entonces yo creo que al final del día lo que sí es muy relevante es entender que como estamos en la era del conocimiento, debemos atraer ese conocimiento. La hotelería es una industria que genera empleo, pero no es de alto valor. O sea, los grandes países del mundo hoteleros no tienen el ingreso per cápita más alto. El ingreso per cápita alto está en esos países donde hay sector financiero, donde hay tecnología, donde hay innovación. Pero el turismo es el primer escalón para atraerlos. Cuando uno llega al aeropuerto de Río Negro, se monta en un carro, coge las palmas, pasa el túnel y se le abre Medellín, uno queda enamorado de Medellín automáticamente. Entonces, es espectacular llegar a una ciudad de Medellín. Usted llega a Bogotá y coge la 26 y lo mete en un carro y usted dice que está bien ciudad. Lo mismo le pasa con Barranquilla, porque no tienen por tolerar, le gusta lo más pobre de la ciudad. No gusta. Entonces aprovechemos lo que tenemos para atraer ese talento, para invitar a ese talento a que nos transmita su conocimiento, a que monte las empresas acá, para que el día de mañana sí podamos lograr que una región se desarrolle con las tendencias que están dando plata con el pago. Tenemos que dejar de escuchar los discursos populistas y pendejos que son tan populares. Bueno, yo creo, pues se nos está acabando el tiempo, pero me quedo con dos cosas muy interesantes que hablan
no autosabotearnos, como decía Lucas, y el tema de abrirnos al conocimiento. Tenemos el beneficio de estar un poquito atrás de otros destinos que ya han hecho cosas bien y otras no tan bien, para nosotros no repetirlas. Y creo que lo sumo un poco con lo que decía Alejandro del tema de la asociatividad, de ayudarnos, de lo que pasa hoy en las ojos. Es decir, no importa si la persona se queda en un hostal, en un hotel, en un colibrí, finalmente si viene a la ciudad nos beneficia a todos. Entonces, ¿cómo hacer para que gremios, el turismo, la gastronomía, nos unamos alrededor de que venga encuentre un valor en la ciudad y dar justamente esos atributos que nos hacen, como dice Lucas, una ciudad tan atractiva para los extranjeros? Entonces, digamos que me quedo como con ese mensaje. Yo sé que Lucas se tiene que ir a las 6, yo quiero, porque sé que aquí hay muchos que son inversores o que están empezando en este mundo y que están muy interesados, por eso están aquí, en todo el tema de lo que significa empezar a interesar y entender y aprender y estudiar el tema de las inversiones. Me gustaría mucho que ustedes, que son dos grandes en este tema, que den un mensaje final de qué recomendarían para aquellos que todavía no han entrado en este mundo de las inversiones, que están empezando a explorar o que quieren encontrar como una alternativa económica, por dónde empezar. ¿Qué hacen? ¿Qué les recomiendan ustedes en ese viaje que ya ustedes han trasladado? Bueno, como dice Lucas, estamos en el mundo de la información. Lo primero es estudiar es gratis, todo está en internet. Entonces lo primero es informarse bien. Segundo, tener muy clara cuál es la meta. Lo queremos por estilo de vida, lo queremos por hacer dinero. ¿Qué queremos? Porque si te digo, por estilo de vida, cómprese un Airbnb, póngalo a operar, vuélvase amigo de todos los turistas y que lo inviten a la casa, ¿cierto? Hay gente que hace eso y le encanta. Pero si lo quiere por plata, busque una persona que tenga un buen proyecto, que le ofrezca buena rentabilidad, que tenga todos los seguros y que tenga todos los estándares de calidad para que su inversión esté bien cuidada, que ya tenga un buen récord histórico en tener rentabilidad, ¿cierto? Como que lo importante es, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, si me dan 6 horas para cortar un árbol, me paso 5 horas afilando el hacha, ¿cierto? O sea, haga bien su investigación. No ponga la plata hasta que no esté seguro de lo que quiere, porque al final del día, cuando uno hace una inversión, es para aguantar. O sea, las inversiones no son, aunque hay tipos de inversiones de entrada por salida, este tipo de inversiones que son de rentabilidad, son de entrar y aguantar. Entonces, entre mejor sea la decisión, más fácil va a ser aguantar y más rentabilidad va a tener. Yo les voy a hablar de mi experiencia. Yo nunca fui un tipo muy brillante en la universidad, más bien era de los que leía el resumen en el último minuto de la amiga que lo hacía bien. Y así me pasaba. En el tema empresarial y en el tema de inversiones, lo que yo he aprendido es que el éxito viene de hacer, no de pensar mucho. Está bien que estudien, que revisen, que diversifiquen, porque uno debería tener varios intentos, pero lo que yo aprendí en mi vida es que los grandes cambios y las oportunidades están o se dan al que está jugado. O sea, cuando arranqué mi operación hotelera hace 5 o 6 años, no tenía ni la menor idea. Ni idea que era Airbnb, no sabía que era atender una cama, no sabía nada de eso. Lo metí al agua. Yo opero más de 14 edificios, más de 1000 unidades, estoy desarrollando, no sé, 8 a 12 edificios, ya no sé, ya estoy en Bogotá, Medellín, Cartagena. Todas las oportunidades se dieron porque me girarán. En algún momento me tiré a comprar ganado, porque era una inversión muy perra, que con un suegro compré un bosque para talarlo. Aprendí que eso no servía para nada. Pero eso no sale en los libros. Entonces empiecen a hacer, si quieren invertir, empiecen a invertir, diversifiquen su riesgo para que no se quiebre la primera inversión, para que tenga segunda oportunidad, tercera, cuarta, etc. Es hacer. Y se va sofisticando en el camino. Ahora, el que hace parte de un tejido empresarial, arranque, es que ahí es donde se aprende, cuando le pasa el chicharrón, cuando le toca llamar al abogado para que lo saque la demanda. Ahí es donde se aprende realmente. Entonces empiece, sin miedo, esta vida es una sola, no muere. Lo que no hizo en ella, perdió el tiempo. Muy bien, ya sé, no pensarlo tanto. No sé si nos da para
una parte de preguntitas, sí, está un poquito sencillo. Bueno, entonces agradecemos a Lucas y a Alejandro por este espacio tan interesante y a todos ustedes por participar. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chao. Gracias. De una, gracias. Listo. Bueno, súper buena la charla, me gustó. Ahí filosofé demasiado y me lo hicieron saber. Pero bueno, nada, bacano. Ahorita hablamos más.